2 del cuerpo, 1 y 2. Empezamos vuelta 3 y 4. Empecemos a tejer y ya les leo, muchachas, porque se terminó simplemente la 1 y la 2. Sencillo. Aquí ya empezamos la 3 y la 4. Nada complicado, realmente esta mochila es muy sencillita de tejer. ¿Cómo van, chicos? Vayan compartiendo. Llegan, comparten de una vez, muchachas, para que avancemos rápido. A ver si avanzamos rápido estas dos vueltas. ¿Cómo van, chicos? Yo vengo de la clase de la página. Ay, está genial. Ay, miren. Miren cómo está de hermosa mi bolsa para ir a pedir dulces este año de Halloween. Miren eso tan bello. Esta es mi bolsita para ir a pedir dulces de Halloween. Este es el frente y esta es la parte de atrás. Miren qué hermoso. Qué hermoso. Muy linda, ¿cierto? Esta es mi bolsita de Halloween. También ya la estamos avanzando bastante porque ya casi llega la hora de ir a pedir dulces. Entonces, ahí vamos, muchachas. Bueno, seguimos. ¿Cómo van, chicas? Bienvenidas. Esperen, yo coloco el otro celular acá porque es que se me dificulta mucho ver los mensajes ahí. Yo no sé por qué no lo coloco siempre cuando... Ahí. No sé por qué no lo coloco siempre cuando... Ahí. En todas las redes sociales porque me queda fácil para checarlos. Hola, chicas, bienvenidas, bienvenidas. Yadira, Seuri. Oiga, Seuri sí corre más que las otras chicas. La primera que llega a todas las clases. Luz Ángela, bienvenida. Yadira, Seuri, Adriana, yo ya la terminé. Envía fotos. Recuerda proteger tu privacidad. Bienvenidos. Jessica, bienvenidas. Chicos, YouTube también tiene una partecita donde ustedes, miren, les voy a mostrar rápidamente, porque no les gusta que uno muestre celulares. Miren, acá YouTube también tiene una parte que usted la toca y ahí le puede dar corazones o lo que quiera. Ahí también le puede dar muchos, miren. Muchos corazoncitos también. Que eso también suma. Nada, sigamos tejiendo mientras va llegando las chicas para contarles más chismes, lo que necesiten. Hasta ahora creo yo que no hay dificultad con esta mochila porque realmente está muy fácil de tejer. Alba, bienvenida, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida, Alba, muy bien. Tejiendo, aprovechando por este medio que queden mis en vivos guardados, las clasecitas para que las repitan las veces que quieran. Estoy tratando de dejar las explicaciones claras, pero pues algo ameno, nada aburrido, que sea como que sí realmente puedan seguir un paso a paso. Norma, bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué me dijo Seuri? Al grupo de Halloween y a su persona también. Ah, listo. Norma Verónica, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Ahorita voy la miro para subirla a las historias. Yo voy ahí, pasito lento, pero bien, muchachas, con todos los talleres, avanzando, dejando tareas. El canguro ya casi lo terminamos. Estoy muy feliz porque ese taller del canguro creo yo que se nos fueron más de 6 meses de trabajo. Entonces ya terminando estos proyectos para quedar un poco libres con otras cositas que hay que hacer. 1, 2, 3, 4, las mismas repeticiones. Lo único diferente es que empieza a cerrarse acá. Voy a ver si 4. Esta es la vuelta que estoy tejiendo. Ah, no, me faltan todavía 2 vueltas para que se cierre ahí. Entonces, simplemente esta. Bienvenida, Cislenia, bienvenida, Elvia Sandoval. Buenas noches, Alan. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. María Janet, ¿cómo estás? Nosotros avanzando acá con este hermoso proyecto. Es que sí, la verdad, esta mochila es una de las que necesito terminar este año. Chicas, dejen me gusta. Denle muchos me gusta, por favor, porque es que somos más de 57 personas y que es que 6 me gusta. No, qué cosa tan horrible. Necesito terminarla porque ya quiero empezar la del topollillo. Tengo que hacer un neceser, un monedero
y la mochila de topollillo. Esas son las dos cositas que tengo que hacer estos días. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo vas? Yadira, buenas noches. Patricia Victoria, ese milagro de verla por acá. Buenas noches, gracias por compartir. Sí, chicas, compartan. Gracias. Miren, chicos, cómo empieza a verse bonito. Y acá simplemente lo mismo. En esta vuelta todavía, esta es la vuelta 3. Así. La otra vuelta es que ya empiezo a meter el color claro para que se vea la escala de colores. Luz Marina, bienvenida. Luz Ángela, María Cabrera, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo van, muchachas? Terminamos el primer monederito del taller de los redondos. Miren, este es el primer monederito del taller de redondos. Miren, ya terminadito. Más bello. Ya quedó terminado ese monederito. Es el primero de los redonditos. Ahí vamos a seguir pues haciendo monederos, que ustedes saben que necesito muchos monederos ahora para final de año. Pero bien. Bien, chicas, porque pues ustedes saben que los monederos son rápidos de vender. En esta parte pues como que todavía no cambia mucho, así que siguen quedando dos beige. Terminé con el café sobre color hueso. Acá tejí dos huesos, dos cafés, dos huesos, dos cafés, dos huesos, dos cafés, los dos huesos, que el último terminó sobre el color salmoncito. Yanu, bienvenida, ¿cómo estás? Y me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este es como un salmón, como un coral. Janet, bienvenida. Y nuevamente los dos punticos corridos para que empecemos a repetir esta secuencia. Esta es la secuencia que vamos a repetir en la vuelta 3. Marta Corso, buenas noches, bienvenida señora Marta, ¿cómo está? Bienvenida, Loida, ¿cómo estás? Bienvenida, señora Loida. Y acá. Seguimos por este lado. Graciela, buenas noches, bienvenida. Daisy, buenas noches, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana para todas, chicas. Ya octubre. Ay, muchachas, no sé por qué siento que octubre fue muy cortico. Yo digo que fue muy cortico porque ya viéndolo bien, este fin de semana es puente. Los chicos salieron a receso. Esta semana es corta. O a mí se me hace que la semana que los chicos están en la casa es muy corta porque uno tiene más cosas que hacer. Entonces sí siento que ya entre Halloween y los grados que son, bueno, no son a principios de noviembre. En mi caso creo que son a finales de noviembre, pero sí toca empezar a mirar lo de los preparativos, sí toca desde ya. Dubis, buenas noches. Olga Muñoz, buenas noches, bienvenida. Acá, chicos, no me preocupo de contar cuántos puntos tengo porque tengo muy claro pues que empieza sobre el color hueso el primero y termina sobre el color hueso, pero del otro diseño. Me están preguntando que si lo dejaban múltiplo de 80. Chicos, si lo entienden más fácil así, sí, lo pueden dejar múltiplo de 80, que es contando desde ahí hasta acá. Lo pueden dejar así perfectamente. No hay ningún problema, chicos. No tienen que ponerse a enredarse en mucho. De todas maneras, esta mochila no es difícil de hacer. Para nada, no es nada complicada. Y Selena Peñafiel, buenas noches. Ya no, ahí seguimos como la vuelta anterior. Sí, aquí no ha cambiado nada. Nada ha cambiado. Así como se hizo en la vuelta anterior, así mismo empezamos la otra. No hemos cambiado nada, ni estoy contando estos puntos cafés, que son muchos, pero no los cuento porque en la otra vuelta posiblemente sí tenga que mirar cuántos puntos me quedan y confirmo cositas. Pero aquí no. Simplemente creemos que si la primera vuelta se tejió bien, todo esto está bien. Nada complicado ahí.
y avanzando, avanzando. Esta vuelta 3 va como la anterior, la otra, la 4, si es la 4, si cambia algo. Patricia Victoria, buenas noches, bienvenida a lo buenos. Sí, Patricia, hasta ahora sí, todo súper bien, nadie ha tenido queja de las clases. Creo yo que todas están tejiendo tranquilas, con avancecitos normalitos, sin preocuparse que se va a borrar. Ahí están tejiendo la mochila 4 estrellas y faltan muchas vueltas. Yo ahí les envié un enlace donde faltaba la vuelta 19. Aproveché, corregí el patrón. Pero no, chicas, muchas vueltas no están. No están, o sea, ya no están. Muchos videos, muchas clases en vivo ya se borraron en la página. Entonces, ni para qué le insistimos. No están. Ya no están. Entonces acá sí creemos que vamos a tener al menos esa ayuda extra, y es que las clases no tengo que estarlas descargando y volverlas a subir, sino que ellas se van a conservar así en vivos como los estamos tejiendo. Islena, gracias señora Islena. Daisy dice, esos hilos sirven de relleno, debe ser. No, los hilos es para ir tejiendo. O sea, yo acá estaba tejiendo con el café. Ya necesito agarrar el beige, simplemente solté el café y agarré el beige. Entonces, en mi caso, yo los uso es para tejer con ellos. Que la forma indicada o la forma correcta de tejer en técnica guayú es que los hilos no se deben de ver. Entonces, al paso que yo voy tejiendo, los guardo para que no se vean, pero realmente no sirven para relleno, sirven es para tejer y hacer dibujos. Porque si yo le digo a usted que sirven para relleno, entonces ¿con qué dibujo? No, la aclaración debe ser es que estoy tejiendo con ellos. Así es, yo estoy tejiendo con los 3 hilos que tengo. Yo tengo 3 colores, este que es como coral, el hueso y el café, y yo todos 3 los estoy usando. Doris Echeverría, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo los 3 colores los estoy usando. Acá ya voy a empezar a usar el coral. Entonces no los metí para relleno, los metí es para trabajar con ellos. Para empezar a dibujar, a formar las cositas, dibujitos o bueno, los arabescos que se le hacen a la mochila, porque no tiene que ser preciso esta, cualquier mochila que usted esté tejiendo. Si lleva algún diseño, alguna figura geométrica o algo, sí debe tener claro que los hilos van tejidos por dentro al paso que uno va trabajando, para que cuando usted necesite ese color, vea acá ya agarré el coral, lo pueda usar y no tenga que cortarlo ni traerlo, ni que queden sobrantes por ningún lado, que por ningún lado queden hilos, mechas, como que cosas que se vean, no. Tiene que quedar lo más limpio el tejido por las 2 partes. No porque este es el revés, por acá tiene que quedar residuos de algo. No, 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 no. No tiene por qué. Sea al revés o sea al derecho, él debe quedar muy pulidito. No porque vaya por dentro el tejido, entonces lo vamos a dejar de cualquier forma, no. Entonces, los hilos con los que yo estoy trabajando, con esos mismos, los estoy utilizando de hilo alma. Pero no como tal que sea relleno nada más, no, 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 no. Sí son hilos que voy a usar. Y acá. María Luisa, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora María Luisa? Es milagro de verla por acá. Seguimos. Doris Echeverría, buenas noches, bienvenida, señora Doris. Sí, está quedando linda, y mire que pensé que se iba a ver como muy grande y no, no se ve grande. Ahora que ya le avancé un poco más, sí apenas se va a empezar a cerrar, porque no se ha cerrado. Profe, ¿qué le parece mi mochila de grises?
Divina señora Yanú, esa mochila en tonos grises está hermosa. Está muy bella. Me decía mi esposo que necesitaba alfajón para esa mochila. Dijo, ya no necesita alfajón para esa mochila. Y yo, toca confirmarle cómo lo va a querer, qué tan largo, qué tan ancho, porque esta semana están los chicos de receso y tengo que aprovechar al máximo el tiempo de ellos. Porque ya para la próxima semana, en el caso de David, pues es festivo, tiene que entrenar. Para la próxima semana ya tienen escuela y aparte tienen los entrenamientos normal de fútbol y eso. Y posiblemente David se va con nosotros el viernes. No, la otra semana ya no estamos ni viernes, sábado, domingo, lunes y yo creo que sí, estaremos regresando el lunes en la noche. Entonces sí no cuento con el tiempo de ellos, sino esta semana. Todos los fajones, estoy sacando fajones para los zapatos de Walter y toca esta semana. Son 3 metros de los fajones delgaditos. Entonces, chicas, sí, lo que necesiten que sean fajones, toca esta semanita. Sí, señora Rosa de Lima, bienvenida, ¿cómo está? Está quedando muy linda. Natalia, bienvenida, Natalia, ¿cómo vas? María Luisa, maestra, yo... Ah, ya, señora María. Ah, perfecto. Perfecto, señora María. Gracias, tan bella. Sí, chicos, estamos aprovechando mucho el tiempo de estos chicos esta semana. Y como es festivo el próximo lunes, posiblemente también aprovechar que están en receso para sacarlos a que les dé sol. Que les dé un poquito de sol a los chicos, que salgan al parque aunque sea. Entonces sí, me toca programarme bien para no dejarlas sin los fajones, porque el otro fin de semana ya viajo y no las quiero dejar ahí como que, ay, profe, se le olvidó mi fajón. No, ahí alcanzamos, muchachas, así que no se desanimen. Acá ya vamos a terminar este último motivo y ya empiezan las líneas hermosas de este diseño. No, chicas, me estaban preguntando mucho por WhatsApp que si terminando esta mochila no iba a ser más. Sí, acá hay que hacer primero los monederos. Termino esta mochila, le sacamos monederos. Y seguimos con otra mochila tradicional que me pidieron. Vamos a ver que me confirmen porque tienen duditas. Lo que pasa es que una de las que quieren yo ya la tejí acá para YouTube. Entonces yo les dije, chicas, miren una que se pueda tejer en YouTube, que no la haya tejido, que valga la pena dejar la clase ahí. Entonces estamos mirando esa parte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Y acá. Simplemente el último café queda sobre el color hueso. Emi, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mire, apenas, chicas, apenas está empezando a subir. Ella todavía no está 100% cilíndrica. Ella se va cerrando de lo más de bonita. Entonces sí queda un poco más ancha. No queda tan cilíndrica que suba derecho. No, a mí me gusta que quede así, abiertica. Me estaban pidiendo que por favor les explicara cómo subía directamente cilíndrica. Chicas, hay una manera, pero se usan puntos bajos agarrando el punto completo. Y a mí no me gusta agarrar el punto completo en las mochilas cuando estoy haciendo dibujo, porque se empieza a ver pixelado. Entonces, para las mochilas unicolor sí es muy fácil, pero para las mochilas como estas, que ya va diseño, no me gusta que se vea pixelado el dibujo. A mí me gusta que las líneas se vean muy definidas. Pero sí, sí hay una forma para uno hacer que ella suba cilíndrica rápido de una, pero no, muchachas. En esa es unicolor, en esta sí. Es que queda pixelado, queda feo el dibujo, se va viendo corrido, se ve sombras que no existen y eso no es bonito en un diseño. Es que si se ven sombras es porque sí existen esas sombras en el diseño, que no se vea todo feo. Y aquí ya me falta solo este pedacito y empezamos la vuelta. Tengo que aclararles algo acá a ustedes. Un, dos, tres. 1, 2, 3, 4. Chicos, sí. Sí, 1, 2, 3.
Sí, yo creo que yo voy a empezar la línea de una vez acá para acomodar el diseño. Y el coral. Seuri, profe, terminé el fondo de 11 pueblos. No, termínelo, niña Seuri. Pues yo al fin el video lo tengo ahí, pero yo no creo que lo termine, que lo vaya a subir de todas maneras. No, termínelo, que qué pecado, usted ya tiene mochila, ya tiene con todo. No, termínelo y lo sube. Lo pega, termínelo, pégueselo a la mochila que ya, uy, con eso ya he terminado como 5 mochilas, con la de los 11 pueblos, porque yo tengo acá la de 11 pueblos tradicional, pero le voy a colocar es una boquilla que me trajeron. La del dorado me la pidieron también, la de infinitos, que le hiciera cambios para que lleve boquilla también. Entonces me tienen corriendo con todo eso, pero no, lo tengo pensado, o sea, no he empezado ningún proyecto de esos porque sí tengo que terminar lo otro. Yesenia, buenas noches, qué hermoso. No, Yesenia, mira que no es tan difícil, son puntos bajos en V, no nada más. Omaira, bienvenida. Inés, ¿cómo estás? Bienvenida. Norma Verónica, buenas noches. No es difícil, chicos. Miren, es punto bajo, no es nada más. Yo no hago nada diferente, sino punto bajo, vea. No hago lazada, no hago nada más, ni lazada ni nada. Simplemente punto bajo. Eso es todo. Tener pendiente que cuando van a hacer cambio de color, se hace sin terminar el punto con el que sigue. Si yo voy a utilizar este café, entonces con este termino el punto, dejo mis puntos bajos agarrando la pestañita de atrás, eso es todo, y vuelvo a soltar en este caso el café, agarrar el color hueso y sin terminar el punto, cerramos para seguir el diseño. Entonces, este sí lo cierro con color hueso porque sigo tejiendo color hueso. Acá vuelvo a quitarlo. Nada más, es como la parte que yo siento que se les dificulta el cambio de color. Guardar los hilos alma es tan sencillo como dejarlos por encima del borde. Como yo estoy agarrando la pestañita de atrás, entonces al pasar la aguja para allá, mis hilos alma quedan encima de la aguja. Al traer el hilo, ya ellos quedan guardados y al cerrarlo, que en este caso lo vamos a cerrar con color hueso, ya quedan ocultos ahí los hilos alma. Ahí ya quedan escondidos. No, difícil no es. Nelly, bienvenida, ¿cómo estás? Anímate a tejer en cualquier momento y te vas a dar cuenta que para nada es complicado. Señora Elizabeth, ¿cómo está, señora Elizabeth Uribe? Buenas noches, Débora, bienvenida. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida, señora Nelly. Y acá seguimos. Difícil no es. Lo único, la tensión sí es bastante fuerte. Hay que tener bien tensionados los hilos, la aguja pequeña, en mi caso es un gancho 1.75 y que el cuello de la aguja sea delgado porque yo trabajo con el cuello de la aguja. Este cuello es el que me da el alto del punto. Yo no trabajo con nada diferente, sino con el cuello de la aguja para que el punto quede pequeño. Es muy importante que ese punto sí o sí quede pequeño, que no quede grande por nada, muchachas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chicas, acá 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá voy a empezar la siguiente vuelta. Voy a aclararles, porque yo sé que ustedes van a decir, pero profe, ¿por qué si no estaba terminada? Yo empecé la vuelta acá. Mire, ahí está el desnivel. Pero resulta y pasa que para que la mochila me dé en todas las vueltas y no me cause ningún problema, ningún inconveniente, yo siempre le hago pequeños cambios. En este caso, yo acá voy a empezar la vuelta. Cualquier cosa, usted sí, solo siga las instrucciones como yo se las estoy enseñando y no habrá ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, acá voy a empezar con la vuelta 4. Y la vuelta 4 empieza con 3 puntos bajos cafés. Les voy a colocar un gancho. Yo sé que es un poco confuso, entonces les voy a colocar un gancho, pero no, chicos, la verdad no.
Sigan las instrucciones. No quiero complicarles nada, pero es así de sencillo. Seguir las instrucciones como se las estoy explicando. Ya aquí tengo una, dos, tres vueltas de color coral. Lo mismo, estas líneas todas tienen tres. Y acá tengo una, dos vueltas de café. Y voy a empezar ya la vuelta 4. ¿Listo? Si ustedes están exactamente igual, no tengan miedo. Empieza la vuelta 4 conmigo y ya. Que la vuelta 4 dice que es esta. 3 negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Chicas, es los únicos puntos que voy a contar. Nada más, no, acá para allá no voy a contar más. Si por alguna razón no me quedan los 37, no pasa nada, no me preocupo por eso, no voy a tener inconvenientes. Los cuento es para que ustedes sí tengan esa seguridad, porque la mayoría de chicas eso es lo que más dudan. Profe, si no me dan los puntos, ¿cuántos puntos le quedaron para yo poder comparar? Entonces, por eso lo hago de contarlos, pero desde la primera vuelta que nosotros tejimos, que se contó, volvió y se contó, volvimos a estar pendientes, desde esa primera vuelta, chicas, ya todo tiene que cuadrar perfecto. Pero pues por si algo, yo vuelvo y les confirmo, para que no se me compliquen. Graciela, buenas noches. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Aquí simplemente estoy haciendo punto bajo, agarrando la pestañita de atrás. Nada diferente. Bien tensionado. Me gusta que el punto quede corto, no flojo, no largo. No. Aquí nada más. Y seguimos. Voy a contar los puntos terminando acá porque sí me da curiosidad que puede que hayan quedado los 37, como puede que me falte uno, dos. Cuando uno trabaja colores oscuros es muy complicado, muchachas. Sí se pierden puntos. Y acá vamos terminando. Hasta acá. A ver, termino con color café. Yo aprovecho siempre que tejo una cantidad así como de muchos puntos de un mismo color. Aprovecho a revisar mi tejido para que no quede nada por ahí inapropiado, un hilo salido, un punto raro. Le doy la miradita. A mí me gusta mucho mirar mi tejido. Me encanta mirar mi tejido. A ver cómo me está quedando. Es una forma de estar segura que sí vamos bien. Que no sean sorpresas. Cuando ya estemos súper avanzados, no vale la pena tener ese tipo de sorpresas. Entonces empecé con 3 cafés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37. 37 puntos bajos, color hueso. ¿Listo? 37 puntos bajos, color hueso. 3 cafés y acá hacemos lo mismo. 2 color hueso, corridos, chicos. El punto 3 de los cafés quedó sobre color hueso. ¿Listo? Ahora los 2 color hueso o beige. Pues yo le digo color hueso porque siento que no alcanza a ser beige, pero tampoco es el blanco color hueso o blanco perlado que conocemos. Los 2 cafés, los 2 color hueso, los 2 cafés, los 2 color hueso. En la otra vuelta ya se cierra
este color coral. En esta todavía va color coral normal. Y acá los dos cafés. Dos color coral. Ah, no, dos color hueso y nos vamos todo coral. Miren, chicos, la primera línea de muchas. Esta es la primera línea de muchas. Esta es la primera línea de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, la primera de 8 líneas para volver a sacar un rombito igual a este. Así que esta mochila está chévere de tejer porque son muchos puntos del mismo color. Eso hace que sea bastante rápido, pero sí las líneas son un poco confusas. Ya cuando estamos tejiendo, ya la verdad uno se deja ir y como que entiende mejor el diseño. Yo siempre les digo, no lo piensen como teoría, estén con la aguja en la mano practicando para que sea muy fácil de entender cualquier cosa que pase con el tejido. Pero no es de teoría, chicos, no se imaginen nada, empiezan a tejer y van formando la idea ustedes mismos de cómo queda la mochila. Rosa de Lima, buenas noches. Yesenia, disculpa si se hace en plano, queda muy grueso como para chaleco o pantalón. Si hace el tejido como vamos nosotros, sí. ¿Qué le tocaría? No hacerlo tan ajustado, pero ahí qué es lo que pasa. Esta puntada reemplaza perfectamente el tapestry, perfectamente, pero queda muy grueso, que es la parte que usted me pregunta. Perdón que me quedé callada un segundo, pero es que estoy sacando por acá una que estamos tejiendo. Esta es plana. Mira. Esta es plana, los dos lados es perfectamente igual, no tiene ningún revés derecho. Esta mochila sí se alcanza a notar el revés. Miren, este es un revés, este es el derecho. En esta no, esto es una billetera. Esto es una billetera que va acá. Este bolsillo puede quedar acá por fuera o por el contrario. El bolsillo va acá para que quede así y aquí lleve bolsillos. Este es un tejido plano. El hilo también va por dentro, no se ve ni por dentro ni por fuera, pero a mi parecer está muy grueso. O sea, es muy firme. ¿Qué es lo que pasa si usted lo teje suelto? Pues que se ven los hilos. Entonces se le pierde la gracia de que sea un tejido limpio. Se va a perder esa, pues yo digo que es como una propiedad de la técnica, como un plus, que los hilos no se ven por ningún lado, que se ve el diseño perfectamente, pero no se ven los hilos. Entonces, si queda suelto, si queda flojo, si la puntada queda flojo, pues se pierde ese plus, se pierde la ganancia o sí, siento yo que como el plus de tener un tejido plano que reemplaza el tapestry, pero que sin el desorden de los hilos. Pero el problema es que no debe de tejerse suelto. Beatriz, bienvenida. Betty, ¿cómo estás? Bienvenida. Flor Capacho, buenas noches. Si se teje de 200 puntos, se teje igual con lo que está tejiendo. Sí, señora Flor, la única diferencia es que si a mí me salieron, bueno, en este momento, así como lo están viendo ustedes, tengo solo 3 motivos. 1, 2, 3. Entonces, en el caso suyo, pues quedaría que eso es lo que yo no les sé aclarar, porque una chica en un en vivo nos dijo que eran de 80 puntos. Entonces, si son de 80, son 160 o 240. 80 más 80 más 80. 3 motivos, 1, 2, 3. Yo lo había planeado para 40, múltiplo de 40, porque yo lo veía que si lo podíamos hacer, o lo vi así, que si se podía hacer múltiplo de 40, pues perfectamente eran 80, 120, 160, 200 y 240. Entonces, ahí sí, yo sé que la confundo un poco con lo que le digo, pero tienen que tener clara la idea porque hay formas de tejerla y la chica esa vez nos dejó con muchas dudas porque la mayoría de chicas empezaron, profe, si yo la iba a hacer de 160, ¿y cómo hago?
Si yo la iba a hacer de 200, que es la pregunta suya, ¿cómo hago? Entonces yo les digo, no, pues es que es múltiplo de 40, chicos. Lo único es que como se está empezando, realmente es bastante complicado explicarles cómo lo leen como múltiplo de 40. Porque yo les había dicho que se leyera solo hasta la mitad de este. Desde este hasta la mitad de acá. ¿Por qué? Porque en esta mitad, en la vuelta 8 de esta línea, no es la vuelta 8, viene siendo la vuelta 16, pero digamos que yo lo separé por la línea hueso, sigue negro, sigue el hueso. Cuando tenga 8 vueltas de color hueso, empieza un rombo igual a este. Entonces, esa es la mitad del diseño, que va a esta mitad con la mitad de acá. Yo lo dividí de esa forma para poder hacer cuentas de 40, que sea múltiplo de 40 y no de 80, porque si es múltiplo de 80, usted no va a entender cómo va a sacarla de 200 puntos. María Luisa, ya no, esa vuelta que empezó, quedan solo 3 líneas oscuras. Acá donde empecé, sí, ya no. Ahí donde empecé, sí quedan 3 líneas oscuras. Y acá seguimos. Los 2 cafés. Fanny, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Yolanda, buenas noches. Sí, ahí donde acabé de empezar, sí, ya no. Y acá estoy terminando este motivo y empiezo el otro, que es la misma cantidad de puntos. 3. Señora Yolanda, buenas noches, bienvenida, que son 3 cafés oscuros. Este café y 37 color hueso. Acá sí tengo 4 vueltas cafés. 1, 2, 3, 4. Listo. Y empezamos a tejer puntos sobre puntos, agarrando la pestañita de atrás, pero color hueso. Esperen, chicos, que tengo que revisar el color salmón. No, el color salmón está bien ahí. Sí, no se ve por ningún lado mi color salmón. Seguimos. Y mis hilos no se enredan, muchachos. Vea, ahí los tengo y ellos no se enredan. No tienen por qué enredarse. Los hilos van todo el tiempo perfectamente por en la parte que le corresponde para yo agarrarlos de la parte que le corresponde, no enredarlos. Y cuando son tan poquitos es mucho más fácil, o sea, no hay ningún peligro que los hilos se enreden. Cuando son muchos sí utilizo pequeños trucos para que los hilos no estén juntos, que estén separados todo el tiempo para poderlos trabajar. Pero estos que son tan poquitos los tengo sobre la mesa y no tengo ningún problema para evitar que se enrede. Mire, yo termino con un color y agarro el otro fácilmente sin que se junten. 37 puntos. Estos no los voy a contar. Yo ya conté los de allá y tenía 37, entonces doy por hecho que acá también pueden quedar más o menos esa cantidad, los 37. Rosemary, buenas noches. ¿Cuántos puntos salmón le quedaron? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos salmón tengo. Y seguimos. En la otra vuelta me quedan solo 7 y la otra ya se cierra con color hueso. Ana, buenas noches, bienvenida. Gracias, gracias. Gracias, chicas. Estos son años de práctica, muchachas, pero uno no termina de aprender. Porque el tejido, yo creo que cualquier tejido depende mucho del ánimo que uno esté, de la tensión, si está apretando el hilo, si está tensionado, si uno está estresado, de todo ese tipo de cosas. Entonces, a pesar de que muchos años de práctica, sí tengo todavía cositas que cambian. Que si estoy muy tensionada, estoy estresada o algo, sí siento que tensiono más y todo. Entonces, nada, es de paciencia, de mucho cariño y ya. Mire, aquí solté el color hueso, simplemente agarro el color café y voy a hacer 3 color café y nada de enredo, chicos, porque el color café está a este lado, lo dejo a este lado, mírenlo, ahí está. Ahí está el color café, ahí ha estado todo el tiempo, ahí lo dejo. Acá está el color hueso, ahí lo dejo. Y aquí está el color salmón o coral y ahí lo dejo. No los voy a combinar en ningún momento que para allá, para acá. Vea. Ahí está el café, lo dejo aquí. Acá está el coral que está acá en el medio, lo agarro ahí del medio.
Eso es todo para que no se junten. Ana Córdoba, buenas noches, bienvenida. Rosemary, señora Rosemary, gracias por estar acá. Suelto este y agarro el color café de donde viene, que es de allá de la orilla. Suelto el café y agarro este que está en el centro, ahí y ya. Nada más, chicas. No es más a lo que ustedes se tienen que acostumbrar, sino a eso, a no mezclar los hilos, sino agarrarlos de donde vienen. Y del punto bajo, sí, sí, la verdad, pues es que todas, yo creo que todas las chicas en algún momento de nuestra vida hemos tejido algo en punto bajo. No es un punto ni desconocido ni raro. Lo único ahí de pronto aprender a hacer el cambio de color, pero no es nada complicado. Simplemente sin terminar el punto y ya. Acá el color hueso y ya voy con el color coral. Carmen, buenas noches. Ana, bienvenida. Loida, ¿cómo estás? Y vuelvo a tejer el color coral. ¿Listo? Nada más. Ya el color coral está acá, lo agarro de acá. Yo no me voy a buscar al otro lado porque él está a este lado, pertenece a este lado, pues desde acá lo agarro. ¿Sí ven? Sin enredar nada. Y me voy con el color coral, que quedan 9 punticos. Nada más que esto. Dejo uno libre porque quiero que quede corrido este color beige. El beige está en el centro, lo agarro del centro. No me interesa ese café. Para que no se enrede. Carmen Montero o Mayra Estrada, buenas noches, bienvenida. Ve, yo pensé que solo en la página se subían los mensajes. Acá también suben y bajan los mensajes. Y el café. Terminaré esta vuelta y dejo empezar la otra como tareita, muchachas, para que empiece a rendirnos un poco. Ya cuando entendemos como la dinámica, yo sé que va a ser muy fácil de avanzar, de dejarles tareitas que podamos avanzar 2, 3 vueltas o de pronto un poco más y explicarles qué fue lo que hice para que se familiaricen un poco. Por ahora sí me gusta mucho que sea vuelta a vuelta, paso a paso, porque tengo muchas chicas nuevas, tengo muchas chicas que me escribieron que era la primera vez que tejían, entonces no quiero que se vayan a enredar con nada. Dubis, bienvenida, ¿cómo estás? Blanca Elvira, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo están? Seguimos acá. Si están tejiendo, yo estoy terminando muchos trabajos. Muchos, muchos, muchos. Pero todo súper bien. Acá los 3 cafés para empezar los 37 color hueso. 1, 2 y 3. Miren, y aquí termino. Que ya se ve la vuelta. Se empieza a ver muy linda. Muy linda empieza a verse mi mochila. La verdad está bella. 36 puntos color hueso. Dubis Jiménez, ¿te vas a clases virtuales? No entendí tu pregunta, Dubis. Si hago clases virtuales, si esa es tu pregunta, sí. Hacemos clases virtuales en la página. Bueno, en la página y como en 20 grupos que tenemos, hacemos clases virtuales todo el tiempo. Tenemos más de 20 talleres entre fajones paleteados, entorchados, canguros, mochilas, taller de principiantes, taller de avanzados. No, muchísimos grupos donde tejemos y damos clases virtuales todo el tiempo. Taller de principiantes en técnica guayú, taller de monederos, de monedero plano, monedero redondo, mini mochilas, tejimos mochila del colibrí, del pavo. Sí, sí, la pregunta es que si damos clases virtuales todo el día. Nosotros estamos ubicados en Bogotá. Acá recibimos a las clases presenciales y 100% talleres, clases virtuales para las personas que no están en Bogotá. Macarena, buenas noches, bienvenida. Saludos, Macarena.
Elizabeth, hola, ¿qué tal? Primera vez que te veo. Bien, Elizabeth, muy bien, pero no me escribas en mayúsculas, porfa, Elizabeth. No me escribas con esa mayúscula porque para YouTube eso es un regaño y te puedes sacar del en vivo. Esperanza, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Estamos tejiendo una mochila guayú tradicional, técnica guayú y tradicional el diseño, que es un diseño tradicional de la técnica guayú. O sea que es un diseño común que la mayoría de indígenas pues siempre han tejido, es un diseño conocido. Yo digo que este diseño debe ser propiedad de las indígenas guayú porque ya registraron muchos patrones, diseños tradicionales de ellas, entonces yo creo que esto debe ser propiedad de ellas. Y acá lo termino. 37 puntos beige. No los estoy contando, yo conté el primero, porque si el primero me quedó bien, yo me confío en que todo está bien. No tengo que empezar a estresarme, chicas, contándolo todo el tiempo, porque pues recuerdan cuando empezamos la primera vuelta del cuerpo, se contó perfectamente y pues estábamos seguros que sí quedó bien. Entonces siento yo que no hay necesidad de aclararlo más. Seguimos acá. Buenas noches, siempre he querido aprender, me parece muy hermoso. Nosotros empezamos esta mochila creo que el viernes, ¿qué viernes? Hace 8 días. Ve, no recuerdo, pero acá están los en vivos acá en el canal, Creaciones Mari Crochet Colombia. Acá están los en vivos, puedes checarlo, ahí está el paso a paso. Empezamos por el fondo. Empezamos por este fondo, fuimos creciendo. Yo realmente voy al paso que voy tejiendo, por ejemplo, los fondos. Voy haciendo variantes y sale bien perfecto. Ah, el 26 dice Yanú de noviembre. Y si hay algo que cambiar, lo cambio. Aprovecho y les muestro que no es tan complicado como de crear sus propias cositas o hacerle cambio a cosas que ya estén hechas. Entonces ahí vamos haciendo puntos, aumentos, diseño y ya cuando empezamos el cuerpo sí me pongo un poquito más seria porque para el cuerpo sí necesitamos pues un múltiplo, que sí encajen los puntos, que sí las vueltas de verdad queden en un buen orden para que no se vea chueco el diseño, que no se vea torcido, es muy importante. Cuando nosotros trabajamos técnica Wayuu, o yo al menos me propuse a hacerlo muy bien, a llevar una secuencia en el fondo que sea repetitiva, fácil de explicar. Y en el cuerpo, pues obviamente que los puntos sí tengan coordinación con los otros puntos, que cuando se empiece o se termine la secuencia, sí quede empatadito, los empates sean perfectos y no vaya a quedar como torcido. Porque la mayoría de mochilas, como las indígenas guayú, no tejen con patrón, si faltan puntos, sobran puntos, porque es lo que ellas están pensando en el momento, lo que les fluye y no hay problema, no tenemos inconveniente por eso. Yo les estoy contando un poco, pero no hay ningún problema porque así es la cultura y no tiene por qué cambiar. Pero en mi caso, que yo lo hago, sí, puede sonar feo, pero lo hago más comercial. ¿Por qué? Porque este paso a paso que estamos haciendo, la idea es que lo teja todo el público, todo el mundo, que no es para pocas personas. Entonces, este tipo de cosas que se hace más así, más comercial, más para el público, sí tiene que tener una coherencia o una secuencia porque no todo el mundo piensa igual y no todo el mundo va a tener la misma idea para transformarle cosas. Entonces, sí es muy bueno que sí se puede hacer con una cuadrícula, con un diagrama, con un fondo escrito, con algo que se puedan guiar, que no sea como para el invento o el ingenio de cada una, sino que realmente podamos seguir unas secuencias para que sí nos quede bien. Y lo mismo para cuando nos pide nuevamente la mochila. Uno trata de que quede lo más original a lo que uno tejió la primera vez, porque la mayoría de personas siempre le dicen a uno, la quiero pero igualita, vea, yo la vi aquí en esta foto o usted me la hizo y quiero que me quede igual. Entonces tener el patrón, conservar el patrón es como una garantía de que la vamos a repetir igual, vamos a hacer la misma cantidad de puntos y en fin. No siempre todo queda igual porque uno siempre que está tejiendo cambia cosas, pero digamos que el patrón sí nos ayuda para estar como lo más cerca a lo que se hizo por primera vez.
Y acá ya vamos a terminar esta vuelta. Tienen que quedar 1, 2, 3, 4. Así quedaron todos los salmón. 4 vueltas de salmón y la última quedó con 9 puntos. 2, 4, 6, 8, 9. Y ya aquí empezamos la segunda vuelta. ¿Sí ven, chicos? Y acá. Los cafés. Los beige. El 26 de septiembre. Ay, muchachas, ¿en qué fecha estamos? Octubre. Ah, sí, fue septiembre. Yo porque estoy pensando en noviembre. No, 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 todavía noviembre no. Noviembre es el grado de David. Quiero que se tarde un poquito noviembre. Bueno, sí, el 26 de septiembre se empezó, vuelta a vuelta. Realmente trata de que a veces me agarra el afán y empiezo a correr, pero no, estoy tratando de hacerlo calmadita, tranquila, con tiempo, que no se vea afanes, porque no hay necesidad de correr con este tipo de tejidos, sino que sí tenga la confianza que lo que yo hago acá sin interrumpir la clase, si ustedes hacen lo mismo, les va a quedar bien, que es muy importante porque la mayoría de personas dicen, no, es que en un tutorial uno no sabe ni lo que hacen. Marta Sendales, bienvenida. Oliva, bienvenida. Chicas, acá terminé. 3 puntos bajos cafés. Ya es esta vuelta la que voy a hacer, que sería la vuelta 5 del cuerpo. Recuerden que estamos en el cuerpo. 2 blancos y todo. En esta vuelta 5 les voy a hacer un pedazo para que ustedes puedan repetirla. 3 cafés, uno sobre color hueso, 2 cafés y acá me queda un café libre porque voy a hacer 2 color hueso. Daniela, buenas noches, bienvenida. Uno sobre café, uno sobre color hueso y ya no voy a contar. Voy a hacer todo café, no me voy a poner a contar nada. Señora Digna, ¿cómo está? Bienvenida, ¿cómo va? Ese milagro de verla por acá, Dios le bendiga. ¿Cómo van, chicas? Simplemente punto sobre punto, nada más. Seguimos. Miren. Ah, es Daniel. Hola, Daniel, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo van? Miren, acá. Esta línea que empieza acá da una ilusión muy linda. Ayuda a que la ilusión del rombo, que es coral, se vea más hermoso. Esta mochila tiene mucho misterio y muchas cosas bellas, pero yo siento que si se sabe o se entiende la técnica, no se va a no se le dificulta, no se va a dificultar. Pero si no sabemos, estamos empezando y no tenemos una buena guía, sí, porque usted tiene que saber cómo la empieza y en qué vueltas le hace alguna variante. Y si no, llega un momento que no le da el diseño para ningún lado. Yo por eso decidí tejerla porque no hace mucho se vendió este patrón como a 2 personas que necesitaban unas pequeñas instrucciones y no sabían mucho de la técnica y se guiaron por el patrón y no les quedó la mochila. Entonces sí tocó varias explicaciones. Acá dejo un solo color hueso libre. Yo no voy a tejer todos cafés, un color hueso libre y ahí voy a empezar los 2. Quiero que quede un color hueso sobre color hueso y uno sobre café. Y voy a tejer 3 cafés. Acá. 1, 2 y en este 3. Miren, muchachos, cómo empieza a verse hermoso. Esperanza, buenas noches. ¿Por qué te quedó el hilo rojo suelto? Te tiene que dejar así. ¿Cuál suelto? No, mira lo que por dentro no está suelto. Él está guardado.
Señora Esperanza, no, no está suelto, él está guardado igual que el color hueso, igual que el café cuando corresponde el café. Y es coral, este es coral, si la vas a tejer, este es coral, no es rojo. Y no, él no está suelto, él está bien guardadito dentro de la mochila, no está suelto para nada. Mira, vea, está bien guardadito. Por este lado no se ve y por este lado tampoco se tiene que notar. Marta Cecilia, buenas noches, bienvenida. No, él no está suelto, él está guardado tanto por dentro como por fuera. Miren, chicos, lo bonito que empieza a verse. Esta parte de acá se me hace que da una ilusión muy bonita. Bueno, seguimos. 3 cafés. Venga, por acá solté el café. 3 color café. Ya el café lo dejo allá. Y empezamos con el color hueso. Acá. 1 y 2 nada más. Y volvemos con el café. 1 y 2 nada más. Y volvemos con el color hueso. Yo le coloqué azul Stitch. Sí, mira, Yanu, que la mayoría de personas escogieron azul Stitch, verde botella, verde menta, verde aqua, amarillo, rojo, el rojo del indio piel roja. ¿Qué otro color escogieron? Naranja. También tengo compañeras que pidieron naranja. Y azul bebé. Son los colores que escogieron para tejer esta mochila. Yo sí me fui con este colorcito coral porque yo no sé si fue que algún día la vi. No sé, pero yo siempre pensé que el día que yo tejiera esta mochila tenía que llevar ese color coral. No podía ir diferente. Y acá ya vamos a agarrar el color coral. Los dos color hueso. 1 y 2. Y acá ya agarramos el color coral para tejer este pedacito nada más porque no va más nada. Ana Eugenio, creo que Esperanza ve el gancho separador de puntos. ¿Será este? Ah, por eso ya hice que rojo. Ah, no, esto es un gancho. Ay, sí. Rosemary, profe Mari, usted empezó los beige, los 37 fue en la tercera vuelta, o sea, el beige sería la tercera. Si lo cuentas acá, sí. 1, 2, 3. Sí, porque ve, acá es donde está la unión, donde se empezó. Ah, no, esto es un ganchito marcador. Si es eso lo que preguntó la compañera. Sí, yo sí dije rojo, pero sí, señora, tiene lógica. Ella vio un hilito rojo ahí. Esperanza Caicedo. Ah, sí, no, esto es un ganchito que yo marqué porque la vuelta se termina acá. Pero las mochilas guayo tienen muchas variantes. Entonces yo marqué para que las chicas entiendan que vamos a empezar, por ejemplo, estos diseños a partir de acá. Mire lo lejos que estoy de donde termina la vuelta. La mía está en blanco hueso y negro. Marta Cecilia, les cuento que ya averigüé el hilo macramé. Ah, bueno, señora Marta Cecilia. Y acá seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 coral. En la otra vuelta ya lo tapamos con color hueso, ese color coral. Miren lo hermoso que se ve. Ya quedó tapadito con color hueso. En la otra vuelta ya queda tapadito con color hueso. Gracias, muy amable de dejarme la duda. Sí, señora Rosemary. Es la única manera para que él quede bien. Porque si no, empieza a quedar, en este caso específico de esta mochila, si no se hace así, lo que va a pasar es que uno de los rombos va a quedar más grande. Se va a ver más grande, va a quedar más grande y ahí es donde empieza a quedar torcida. Sí, empieza a quedar torcida. Realmente eso es lo que hace que quede como que defectos que uno a veces ve mochilas y dice, ve, pero están como raras.
están como chuecas por un lado, por el otro. Entonces sí se pone como raro el asunto. Pero si lo hacen así, no van a tener inconvenientes. De hecho, puede en el camino resultar otra variante, pero no va a ser complicado. Marta Cecilia dice que valen 10.000 los 100 gramos. ¿Y jaspeado, señora Marta Cecilia, o crochet normal, macramé normal? Cuente un poquito más. ¿Macramé normal o jaspeadito? ¿Qué información nos está dando usted? 1, 2. Miren, simplemente estamos acá avanzando. Tienen que ir quedando. Bueno, se tiene que ver corrido. Es lo primero. Tiene que verse corrido. Sí, señora, el matizado. Bueno, señora Marta. Y acá seguimos. Simplemente tejemos los 3 cafés. 1, 2 y 3. Y volvemos a tejer los color hueso. 2 color hueso, 1 sobre café, 1 sobre hueso. Y recuerden, tienen que tener claro, chicos, que acá van a tejer café oscuro, pero tienen que dejar 1 libre acá. Aquí tienen que dejar un color hueso oscuro. Hacen el café oscuro 1 antes. ¿Listo? Para hacer los 2 color hueso, los 3 cafés y repetir esta parte. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Si se está entendiendo la clase. Si hay futuro de que podamos terminar la mochila sin que las chicas se queden por ahí de pronto con información corta, que es lo que yo no quiero, que empiecen, profe, no, yo no entendí, profe, me quedé en la vuelta. No, que sí realmente quede clara la información, que al paso que empecemos a avanzar, realmente sí podamos ir tranquilos. Que no sea que alguien se me quede por ahí, ay, no, profe, yo no seguí, me quedé atascada ahí porque usted avanzó 1 vuelta, 2 vueltas y yo no entendí. Entonces, chicas, pregunten con confianza. Las que quieran mi número de WhatsApp es este, que por ese medio también colaboramos mucho. Chicas, no envíen foticos esperando a que yo les haga aportes como que, ay, le quedó muy lindo, porque resulta que a veces mi esposo es el que contesta. Entonces lo que me dice es, ay, una señora con tal nombre envió unas fotos y ya, yo estoy por ejemplo en clases presenciales y él muchas veces me dice así, me dice, hay una señora y le envió unas fotos, tiene que revisarlas, que cómo le quedó, pero ya, de ahí no pasa. Y yo termino las clases normalmente, las presenciales, de 9 a 12 del día y me voy a almorzar, llego a la 1 y las clases de la tarde empiezan de 12 a 5, pero yo termino la clase que terminan a las 5 y empiezo los talleres virtuales. Entonces tengo talleres virtuales de 5 a 7 de la noche. Ya a las 7 de la noche empiezo en la página, que en la página tenemos de 7 de la noche hasta las 8 y ya salimos para acá. Entonces, todo el día ocupada, muchas veces no reviso la foto. Entonces, si tengo compañeritas, profe, no me quiso decir cómo le pareció. Muchachas, muchas veces veo las fotos en la galería. Y sí, yo sí las checo, las reviso, pero la mayoría de veces las veo en la galería y las subo a las historias. Entonces no se me sientan mal si yo no les contesto ahí mismo, no, le quedó muy linda, porque muchas veces es mi esposo el que contesta el celular mientras yo estoy en otras clases. Pero no se preocupen que sí las veo. Sí veo sus foticos y están bien hermosas. Marta, hola, ¿cómo está? Rita Delia, hola, buenas noches, bienvenida. Entonces, chicos, nada, terminen esa vueltecita, terminen ese pedacito nada más. Ve, acá dejo un beige libre, porque aquí es donde yo tengo que tejer el primero de los 2 beige que voy a colocar acá. Mire, que es 1 sobre beige, a ver, este que queda acá. 1 sobre beige y 1 sobre negro. Y ya hago lo sobre negro, porque estoy pensando en el color negro, no, chicas, este es color café. Y seguimos acá con los 3
cafés. Yo cuando la veo en las historias. Sí, Yanu, por ejemplo, hoy no me ha quedado tiempo de subir historias y tengo muchas historias de fotografías para subir. Tengo una que me enviaron de la mochila Barbie, tengo la suya, tengo como dos de la del Dorado, tengo aparte los avances de la mochila de madres, la Monarca, no, muchas fotos, pero no me ha quedado tiempo, pero sí, señora. Sí, lo que hago es eso, cuando saco tiempito, casi a veces a las 11, 12 de la noche, estoy subiéndolas a las historias porque sí me encanta que ustedes sepan que sí las vi y que sí, pues de todas maneras quedaron preciosas. Chicos, pues ahí vamos muy bien. Ahí vamos muy bien. Ya saben que tiene que quedar ya 2 vueltas, una hueso, una café. Los punticos acá, aquí tienen que quedar 3. No se vayan a confundir con estos que son de 2. No, esta es de 3. Lo mismo, esta es de 3, esta es de 2. Estos son 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Acá son 3. Y vuelven 2. ¿Listo? Entonces no se me vayan a confundir en esa parte. Acá están quedando 7 coral. Cuando lleguemos acá donde tengo el ganchito marcador, ahí me esperan para que no se me pierdan un poquito. Entonces, nada, muchachas, nada, Dios las bendiga, se portan juiciosas. Nos vemos mañana, Dios mediante. Vamos súper bien, muchachas. Esto va por buen camino. Que descansen, chicos. Ay, Matías, ¿cómo le dice eso a la mamá cuando la ve bailando? Ay, no. Chicas, se cuidan mucho, nos vemos mañana.